Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy vamos a estar viendo el primero de una serie de videos en el cual les voy a ir mostrando las diferentes estrategias, las diferentes técnicas que se pueden hacer para elaborar un amigurumi. Pero antes de comenzar, siempre es necesario conocer un poco de la historia, ¿no? Entonces hay que saber primero qué es un amigurumi. Y bien, un amigurumi es una figura que se elabora con estambre. Literalmente, amigurumi viene de los vocablos ami y gurumi, que significa muñeco tejido, ¿no? Ni más ni menos, es literalmente lo que estamos haciendo. Para poder realizar un amigurumi vamos a utilizar la técnica del crochet, por lo que vamos a utilizar los mismos materiales que se utilizan para esta técnica. El amigurumi toma popularidad después de la Segunda Guerra Mundial y surge como una alternativa para poder subir la autoestima de la población después de los acontecimientos o consecuencias de esta guerra, ¿no? Entonces se ve muy afectado por lo que es la cultura kawaii, por eso vemos a los muñecos con una apariencia tierna o bonita, puesto que se busca que estos sean agradables a la vista, y el objetivo de un amigurumi es alimentar el alma de la persona de quien lo recibe, y sobre todo pues este tiene un valor muy sentimental muy grande, porque se dice que lleva una parte de quien lo regala y de quien lo elabora. Una consideración importante al momento de realizar un amigurumi es que el amigurumi tradicional no se le pone una boca, principalmente porque se busca que este sea un confidente de su dueño. Si a este se le pusiera una expresión feliz, una expresión triste, una expresión seria, pues no va a sentir empatía hacia su dueño cuando éste sienta felicidad o tristeza. Entonces se busca que el amigurumi se convierta en más que un peluche, en un confidente de la persona, ¿no? Entonces el peso sentimental que tiene un amigurumi pues vemos que es bastante grande. Ahora que ya sabemos un poco de la historia, pues vamos a hablar ahora sí de los materiales que necesitamos para poder realizar un amigurumi. Principalmente pues vemos que necesitamos estambre o hilaza. Para el amigurumi yo sí recomiendo utilizar estambre de algodón, puesto que este le da un mejor acabado al producto final, puesto que lo que queremos es que se vea una figura prolija, una figura bonita. A fin de cuentas recordemos que lo que se busca es que el amigurumi sea bonito, sea agradable a la vista. Entonces si utilizamos fibras, otro tipo de fibras como las sintéticas, como el poliéster, pues no le va a dar ese acabado que nosotros buscamos, ¿no? Principalmente yo recomiendo utilizar algodón mercerizado, puesto que es un poco más, se le da como ese acabado como encerado. Entonces este le va a dar una mejor apariencia al producto final, que es nuestro amigurumi, ¿no? Hay diferentes tamaños de estambre, diferentes tamaños de hilazas, pero para el amigurumi yo recomiendo siempre utilizar estambre de 3 milímetros, ¿no? Siento yo que es un tamaño adecuado para poder trabajar con él. Y pues obviamente lo que necesitamos son nuestros ganchillos de crochet. Este estuche que vemos aquí fue con el que yo comencé, y como pueden ver tiene una gran cantidad de ganchillos de todos los tamaños, y me sirvió mucho para comenzar, para familiarizarme mucho con los diferentes tipos de estambre, diferentes tamaños. Y como les comenté, pues para el amigurumi yo recomiendo utilizar un estambre de 3 milímetros. ¿Cómo sabemos que es de 3 milímetros? Bueno, pues todos tienen una etiqueta en la cual podemos apreciar los tamaños que nos dice el fabricante. Aquí vemos que dice que de 3 milímetros y medio para aguja o doble aguja, y para crochet vemos que es de 3 milímetros. Si bien aquí el fabricante nos dice que este es para un ganchillo de 3 milímetros, yo siempre recomiendo utilizar un ganchillo más pequeño. Por ejemplo, si este es de 3 milímetros, entonces la aguja adecuada a utilizar sería una de 2.5 milímetros, ¿no? Esto resulta de mucha ayuda o le da un mejor acabado al producto final, porque como pueden ver, pues en el amigurumi una de las características de este es que se notan los diferentes puntos que se realizan en las rondas que tejemos. Entonces si utilizamos una aguja más grande, estos orificios se van a ver más abiertos y pues el acabado final no va a ser el adecuado. Los ganchillos vemos que son diferentes. Aquí tenemos uno que es únicamente pues el ganchillo metálico, y hay otros que tienen este acabado como de silicón, que lo hace más ergonómico y más fácil de utilizar. Entonces como el amigurumi es un trabajo que nos va a llevar mucho tiempo, necesitamos estar utilizando mucho nuestro ganchillo, pues sí resulta más práctico utilizar uno de este tipo, porque lo hace más cómodo para trabajar, ¿no? En línea podemos encontrar una gran cantidad de opciones a precios accesibles y que incluso traen
no únicamente los ganchillos, sino otras herramientas y accesorios que nos pueden servir cuando vamos comenzando, ¿no? Si ya vamos a hacer una inversión inicial para estos proyectos, pues sí recomiendo que de preferencia se consigan unos que sean ergonómicos, pues un proyecto de amigurumi pues nos puede llevar varias horas y tener uno de estos lo hace más cómodo. Igual si no quieren realizar la compra en línea de estos productos, pues si ustedes se dirigen a una mercería cercana a su zona, pues estoy casi seguro que los van a encontrar, ¿no? Tanto los normales como los ergonómicos igual a un precio accesible, ¿no? Ya depende de ustedes cómo es que los desean adquirir. De igual manera, los estambres o las opciones de estambre se pueden encontrar cerca en mercerías o en línea. Hay una gran cantidad de catálogos donde se pueden adquirir diferentes tipos de estambres. Pero para comenzar pues pueden usar cualquier tipo, no específicamente de algodón, pero si lo encuentran pues mucho mejor. Otra herramienta que puede resultar muy útil son estos pequeños candados o seguros que se utilizan para colocarse en el punto de origen donde comenzamos nuestras rondas de tejido. Estas resultan muy prácticas porque, por ejemplo, si nos distraemos o tenemos que hacer algún pendiente y tenemos que dejar nuestro tejido ahí un rato, al momento de volver pues vamos a saber de en qué punto comenzamos y a partir de ahí pues podemos seguir nuestro tejido con más facilidad sin necesidad de contar o de buscar en cuál punto es donde comenzamos, ¿no? Ya cuando comencemos con las siguientes clases vamos a ver que resultan muy útiles para recordar los puntos que vamos haciendo, ¿no? También muy importante tener agujas. Yo recomiendo o yo utilizo esta aguja lanera que es lo suficientemente grande para que el estambre pueda pasar por ella y me sirve mucho para unir las piezas de los amigurumis cuando los realizamos pues de más de una pieza, ¿no? Yo utilizo una aguja sin punta principalmente pues porque no lo veo necesario. Recuerden que el amigurumi tiene espacios entre un punto y otro en el que fácilmente puede caber la aguja sin necesidad de tener punta, pero ahora sí aquí es a consideración de cada quien, ¿no? También pues vamos a necesitar tijeras para poder hacer cortes en la hilaza que vamos utilizando o al momento de ya asegurar nuestras piezas. Necesitamos nuestro estambre. Recuerden que yo recomiendo utilizar el de 3 milímetros que sea algodón o algodón mercerizado, y vamos a hablar también de este que es el relleno. El relleno resulta muy importante porque finalmente es lo que le da el volumen a nuestro amigurumi. Yo utilizo este que se llama nube esfera, que es 100% de poliéster y le da un acabado muy suave a mi amigurumi, que lo dota de suficiente dureza, pero también lo hace muy suave. Como pueden observar aquí, es resistente, le da buen volumen, pero también es suave. Entonces, además de esto, pues resulta que es muy compacto, por lo que es muy sencillo de utilizar y a mi gusto pues es muy práctico. Yo lo consigo en la mercería cercana a donde vivo, entonces también si lo buscan en estas tiendas o incluso en departamentales pues lo pueden encontrar. Otra herramienta que resulta útil cuando vamos comenzando son estos que son los ojos de seguridad, que pues son simplemente eso, nos sirven como ojos para nuestro amigurumi y que únicamente se pueden colocar a presión. Digo que son opcionales porque para el amigurumi, como es una técnica muy versátil, se puede combinar con muchas otras. Hay quienes prefieren tejer o bordar sus ojos, hay quien decide pintarlos directamente sobre el tejido, o incluso hay quien utiliza fieltro donde hace el diseño del ojo, o utiliza otras técnicas como el needle felting donde utilizan pues fieltro para poder hacer el detalle directamente en el amigurumi. Pero si vamos comenzando, pues estos resultan muy prácticos porque únicamente se ponen a presión y pues les da un acabado tierno, que es finalmente lo que buscamos en un amigurumi tradicional, ¿no? Entonces vemos que hay de diferentes tamaños, diferentes tipos, y por ejemplo yo lo adquirí también en Amazon. Hay diferentes opciones de materiales y de diferentes tipos. Ya resultará al gusto de cada quien cuál es el que desee adquirir. Les comento que pues para cuando vamos comenzando pues resultan bastante prácticos, ¿no? Y hay diferentes opciones que podemos adquirir en diferentes tiendas, tanto en línea como si buscamos en mercerías cercanas a nuestra zona. Entonces, ya para terminar y únicamente para recapitular, principalmente necesitamos
nuestro estambre o hilaza que sea de 3 milímetros para un tamaño normal, ¿no? Si vamos comenzando podemos utilizar un tamaño más grande, por ejemplo uno de 4 milímetros, pero de 3 es normal. Nuestros seguros, nuestra aguja lanera, también nuestras tijeras. Y no se preocupen si no pueden encontrar esos seguros, conforme vayamos avanzando vamos a ir viendo otras estrategias que se pueden utilizar en caso de no poderlos adquirir. Nuestros ojos de seguridad, que nos pueden facilitar mucho al momento de comenzar a elaborar nuestros primeros amigurumis, y nuestro relleno, que también va a resultar muy útil al momento de comenzar, ¿sí? Bueno, pues esto sería todo por mi parte. Este fue el primer video donde únicamente hablamos sobre lo que son los materiales necesarios antes de comenzar. Hay que irse familiarizando con las tiendas que tenemos cerca de nuestra casa, en este caso mercerías cercanas, para poder encontrar los materiales o saber qué materiales tenemos más a nuestra disposición, ¿no? Hay que recordar que necesitamos utilizar ganchillos para crochet, porque esta es la técnica que vamos a estar utilizando para poder hacer un amigurumi, ¿no? Recuerden, si yo estoy utilizando un estambre de 3 milímetros, pues lo ideal es usar uno un poco más chico, en este caso de 2.5 milímetros. Si utilizo uno de 4, pues lo ideal es usar uno de 3.5. Ya dependerá entonces de cuál será con el estambre que ustedes quieran comenzar a seguirme en estos próximos videos, ¿no? Entonces yo me despido aquí, por mi parte sería todo. Nos vemos entonces en el siguiente video, donde ya comenzaremos a realizar nuestros primeros tejidos, para poder comenzar a familiarizarnos con las posiciones y las técnicas. Entonces, sin más, yo soy Ignit y nos vemos en el siguiente. ¡Nos vemos!